Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Luis Rivas y yo seré su preparador durante este API de desarrollo web e inteligencia artificial, y donde aprenderemos los fundamentos básicos para crear una página web, entre ellos el HTML, CSS y JavaScript. Para ello haremos una introducción. ¿Qué es HTML? HTML son las iniciales o las siglas de Hypertext Markup Language o lenguaje de marcado de hipertexto. Es un lenguaje que permite interconectar diferentes documentos a través de la web. Estos documentos poseen una estructura y cada elemento representa lo que vemos en pantalla. Un hipertexto es aquel texto que contiene enlaces y lo que permite interconectar diferentes partes del mundo y precisa cómo van a ir ordenados sus elementos. HTML no es un lenguaje de programación, pero es muy importante ya que ayuda a los buscadores a encontrar la información. El HTML funciona a base de etiquetas, lo que en inglés se le conoce como tags, y trabajan en pares. Tenemos una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. Y para ello utilizamos los signos de menor que, el nombre de la etiqueta y el signo de mayor que. Luego colocamos el contenido, que puede ser cualquier cosa, puede ser un párrafo, un texto, una imagen, y luego cerramos dicha etiqueta. Es muy similar a la anterior, pero ahora tiene un slash o barra invertida. La mayoría de las etiquetas trabajan así en pares. Y no es sensible a mayúsculas o a minúsculas. Que tú escribes la etiqueta P con una P mayúscula funcionaría igual que lo escribes con minúscula. Un documento HTML posee la siguiente estructura básica. Tenemos una etiqueta principal o etiqueta padre llamada HTML, como le indica su nombre, y se divide en dos partes fundamentales, la cabecera o head y el cuerpo body. En la cabecera head se encuentran detalles importantes sobre la página web, pero que no serán visibles. Por ejemplo, una de las etiquetas que colocamos por dentro es la etiqueta title. Es una de las etiquetas que sí podemos ver y representa el título en la pestaña del navegador. Cada página tiene un título que vemos en la pestaña y se escribe dentro de la etiqueta title, etiqueta de apertura, etiqueta de cierre. Por otra parte tenemos el body. Aquí colocaremos todas las etiquetas de los elementos que sí se verán dentro de la página web. Tendremos títulos, tenemos botones, tenemos párrafos, imágenes, listas. Todas esas etiquetas se colocarán dentro del body. La cabecera, repitiendo, es la parte no visible de una página web, pero es una parte muy importante, ya que permite a los buscadores saber categorizar tu información, tu página, ubicarla. Se encuentran etiquetas meta, imprescindibles para el posicionamiento SEO, el Search Engine Optimization, el título de la página, el idioma y aspectos relacionados a las hojas de estilo, CSS. Todas esas etiquetas se colocarán dentro del head. Por otra parte, dentro del cuerpo se encuentran los elementos como texto, imágenes, videos, entre otros. Así que comenzaremos conociendo las etiquetas que se utilizan en el HTML. Existen gran variedad de etiquetas como las que ven a continuación. La primera de ellas se llama div. Es un divisor, un contenedor o una caja. El div nos permite separar los diferentes elementos y agruparlos. Tenemos un contenedor padre y adentro tenemos varias etiquetas que serían sus hijos. Una caja vacía tiene un tamaño predeterminado, pero que tú le puedes definir más tarde con estilos de CSS. Luego tenemos la etiqueta P, que se utiliza para representar un párrafo, y el contenido de ese párrafo lo escribirías dentro de esta etiqueta. Los párrafos se pueden colocar dentro de la etiqueta div o dentro de cualquier otra etiqueta. También tenemos la etiqueta H1,
que se utiliza para crear el título de mayor tamaño dentro de la página web. Por lo tanto, dentro de la misma solo debe existir una sola etiqueta H1. Y otra de las etiquetas más utilizadas es la etiqueta button, que tiene una etiqueta de apertura, una etiqueta de cierre y se utiliza para representar un botón. Así como los diferentes botones que tú encuentras en las páginas web y que tú puedes hacer clic para ir a otra página o para comprar un producto o servicio, por ejemplo. Estas son unas de las más utilizadas. Vamos a desglosarlas a fondo. En primer lugar tenemos los títulos. En HTML existen 6 tipos de etiquetas para crear títulos, enumeradas del 1 al 6, donde el 1 es la etiqueta o el título más grande y el 6 es el título más pequeño. Aquí podemos ver a la derecha cómo se representan los títulos dependiendo de su número: H1, H2, H3, H4, H5 y H6. Estas son las etiquetas que puedes utilizar. Y son muy importantes ya que así ordenas tu texto y ayudas tanto al lector como a los buscadores para que sepan de qué trata tu página o artículo. Y repitiendo, solo debe existir una etiqueta H1, ya que si existen varias, el navegador no entenderá de qué se trata tu página, si el segundo contenido o el primer texto. Recuerden esta nota. Luego tenemos los párrafos. Los párrafos se delimitan con las etiquetas P. Y dentro de los párrafos, con frecuencia queremos destacar ciertas palabras. Para ello tenemos las siguientes etiquetas para dar más estilo a ese texto. En primer lugar tenemos la etiqueta B y la etiqueta Strong, que se utilizan para crear un texto en negrita. Tú colocarías tu etiqueta P para tu texto y si quieres resaltar en negrita una palabra, la colocarías dentro de la etiqueta B o dentro de la etiqueta Strong. Esta tiene mayor relevancia o mayor importancia para los buscadores. Y esta es una fuente en negrita común. Por otra parte, si quieres que tu letra se vea en forma itálica o oblicua, utiliza la etiqueta I o la etiqueta M, que viene del inglés de emphasis. Así tendrías una letra inclinada, generalmente utilizada para citas. Luego tenemos la etiqueta sub, que se utiliza para representar un superíndice, lo que se conocería como un exponente. Si estuvieras representando, por ejemplo, una potencia, escribirías la base por fuera de la etiqueta sub y el exponente lo escribirías aquí adentro. Y cambiaría su tamaño. Luego tenemos la etiqueta sub, que se utiliza para representar un subíndice. Nuevamente, el tamaño de la fuente o de la letra disminuye y se ubica más abajo de la letra grande. Y por último, tenemos la etiqueta BR, que se utiliza para representar un salto de línea, un enter, y lo puedes utilizar para separar tus párrafos. Estas son las etiquetas que podemos utilizar para darle énfasis y resaltar nuestro contenido en texto. Otro elemento muy importante dentro de HTML son las listas, de las cuales podemos encontrar dos tipos: listas ordenadas y listas no ordenadas. Y utilizan etiquetas diferentes. Para crear una lista ordenada utiliza la etiqueta OL, Order List. Y si quieres crear una lista no ordenada, utiliza la etiqueta UL, Unordered List. Este sería el contenedor, la caja padre. Y como es una caja padre, dentro de ella tiene que tener varios hijos. ¿Cuáles serían esos hijos? La etiqueta llamada LI, List Item, o elemento de la lista. Por lo tanto, si quieres crear una lista no ordenada, colocaría la etiqueta UL y por dentro varias etiquetas LI con el contenido, el elemento de tu lista. Si utilizas UL se vería de la siguiente manera, con una viñeta, un punto, y si utilizas OL se vería de la siguiente manera, enumeradas por ejemplo 1, 2 y 3. Y así es como pueden crear listas dentro del HTML. Generalmente
Si utilizas estilos de CSS, puedes cambiar el estilo predeterminado o quitárselos completamente, con una propiedad llamada Text Decoration. Ahora veremos otra etiqueta muy importante. Es la etiqueta A, que se utiliza para representar un enlace, un link o un hipervínculo. Recordemos que el objetivo del Internet es conectar las diferentes páginas y la información de todo el mundo. Y existen diferentes documentos. ¿Cómo los vinculamos? A través de hipervínculos. Tú le das clic y pasas de una página a otra, refrescando dicha pestaña en el navegador. La etiqueta A posee atributos, que son los que podemos ver en primera vez en esta imagen. Los atributos se representan con un nombre, un signo de igual y un valor. Este valor se coloca dentro de comillas. Un atributo de la etiqueta A se llama href, que indica cuál será el destino o a qué documento vincula. O sea, qué pasará cuando le des clic a ese enlace. Nos llevará a la página https://example.com si le damos clic. Esta sería la etiqueta de apertura. Y aquí tendríamos la etiqueta de cierre con el slash. Y también tenemos el contenido, que es un simple texto plano. Al cargar un enlace, lo que verías es lo siguiente: ir a otra página web. Pero se subrayaría y se coloraría de color azul. Si tú le das clic aquí, te llevaría a este enlace, a esa dirección. Otro aspecto que tenemos que recordar de HTML es que poseen una estructura jerárquica, en una forma de árbol, donde la etiqueta principal es el HTML. Y dentro de ella encontramos otras dos etiquetas que son el head y el body, las dos partes fundamentales del documento HTML. Dentro del head encontramos los elementos no visibles y encontramos un hijo conocido como title, una etiqueta que colocamos dentro del head. Por otra parte, en el body podemos colocar diferentes etiquetas, entre ellas el H1 o las etiquetas P, que serían los hijos del body, y a su vez nietos del HTML. Por lo tanto, conociendo que existe una relación entre padres e hijos, tú puedes acceder a las propiedades del elemento padre a través del hijo y viceversa, o mandar mensajes para cambiar el contenido. En HTML, los diferentes elementos son almacenados en un objeto, lo que se conoce como el Document Object Model o DOM. Así que cuando estés trabajando con páginas web, con frecuencia escucharán la palabra vamos a manipular el DOM, es decir, vamos a manipular los elementos que están dentro de la página web, que son etiquetas HTML. Por lo tanto, una vez que conocemos el HTML, que es la estructura, el esqueleto, podemos estudiar qué es el CSS, que viene del inglés Cascading Style Sheets, hoja de estilo en cascada. Es el código que le da los efectos visuales a la página web. Posee una sintaxis diferente y se utiliza para darle un atractivo visual y que los usuarios permanezcan en tu página, disfruten y tengan una buena experiencia de usuario, además de encontrar la información que necesitan. Indican cómo se deben mostrar los elementos en la pantalla, qué color de fondo tendrán, qué color de fuente, qué tamaño de letra. Hace que se vean atractivas, coloridas y ordenadas. El CSS posee una sintaxis diferente, donde tenemos que colocar una palabra que es el nombre del selector. ¿Qué elemento queremos agregar estilos? Luego abrimos y cerramos llaves. Y dentro de las llaves colocaremos diferentes instrucciones que se escriben en forma de propiedad, valor. Aquí tenemos, por ejemplo, la etiqueta body, que es el contenido, el cuerpo de tu documento HTML. Si abrimos llaves y colocamos la propiedad background color y y le colocamos un color,
cambiaríamos el fondo de tu documento. Si colocamos light blue, ahora el fondo sería de color azul claro. También podemos crear otras reglas. Por ejemplo, si queremos aplicar estilos a la etiqueta H1 o a todas las etiquetas H1, escribiremos la siguiente instrucción. Abrimos llaves y podemos colocar cualquier propiedad que queramos. Una de ellas es la propiedad color. Color se refiere al color de la fuente o de la letra. Este es el color del fondo, este es el color de la letra. Aquí especificaríamos un fondo azul claro y una letra blanca. Como ven, estamos utilizando nombres de colores en inglés. También tenemos otra propiedad llamada text-aligned, que permite alinear tu texto. Puede ser a la izquierda, left, a la derecha, right, centrado, center o justificado con justified. Esos son los valores que puede tomar la propiedad text-aligned, entre otros. Los colores pueden ser cualquier color en inglés y veremos otra forma de representarlo. Por otra parte, si queremos agregar estilos a la etiqueta P a los párrafos, podemos abrir llaves y escribir las siguientes propiedades. Por ejemplo, si utilizamos la propiedad font-family, cambiaríamos la tipografía, qué tipo de letra queremos que tengan esos párrafos, y escribirías el tipo de fuente, por ejemplo, Verdana. Y si quieres cambiar el tamaño de la letra, utilizarías la propiedad font-size, tamaño de la fuente, y le puedes colocar, por ejemplo, un valor de 20 píxeles, y la letra agrandaría un poco su tamaño. Estas son las formas básicas de crear estilos en CSS, así que veamos un poco más detallado las diferentes propiedades. Una de ellas son los tamaños en CSS. Recordemos que todos tienen un tamaño predeterminado, pero tú puedes cambiar ese aspecto utilizando las propiedades llamadas width y height, ancho y alto, y especificas qué tanto quieres que se extienda ese elemento. Los valores que pueden tomar la propiedad width y height pueden ser los siguientes. En primer lugar tenemos el valor automático, que es el valor que el navegador establezca, dependiendo del espacio disponible. También tenemos valores absolutos, que pueden ser, por ejemplo, en píxeles, y utilizarías las iniciales px. También puedes utilizar en centímetros, escribirías cm, y serían medidas absolutas. Tú puedes disminuir el tamaño de la pantalla, pero mantendrán el mismo tamaño. Por otra parte tenemos los tamaños relativos, que se modificarán dependiendo de su caja contenedora. Entre ellos encontramos los porcentajes. En vez de escribir 300 píxeles y 300 píxeles, podrías escribir, por ejemplo, el 50%, y solo abarcaría la mitad de su caja padre o su caja contenedora. Por último tenemos otros dos valores como initial, que es el tamaño predeterminado, e inherit, que es el tamaño heredado del elemento padre. Pero generalmente los más utilizados son los valores absolutos y relativos, o el automático. Aquí tenemos un primer ejemplo. Una caja es un div y le hemos agregado los ancho y alto de 300 píxeles cada uno. Y lo que veríamos en pantalla sería lo siguiente, aunado a que tiene un color de fondo naranja. Aquí tenemos un ejemplo de tamaño relativo. Supongamos que tenemos una caja padre de color azul y queremos que una caja hija, por ejemplo un div 2, que abarque un ancho del 50%. Como queremos una unidad relativa, lo escribiríamos en porcentaje. Y si queremos que tenga una altura que abarque el 100% de la caja padre, escribiríamos height 100%. Y lo que veríamos sería lo siguiente: la caja azul padre, la caja naranja hijo, que abarca el 50% nada más. Estas son las propiedades que podemos utilizar para modificar anchos y alto. Tenemos width, height, ancho y alto, min width, max width, para establecer un ancho mínimo y un ancho máximo. También tenemos las propiedades min height y max height para establecer la altura mínima y máxima del elemento. Estas son muy útiles, ya que cuando cambiamos de dispositivos, por ejemplo, de un teléfono móvil a una computadora,
Los tamaños pueden variar, así que tú puedes especificar que no sobrepase cierta medida, con misWidth o maxWidth, al igual con la altura. Es importante recordar los selectores básicos que tenemos en CSS. En primer lugar tenemos el elemento HTML, es decir, la etiqueta. Todas las etiquetas que vayamos aprendiendo las puedes modificar a través de CSS, por ejemplo el body, el p, el h1, entre otros. Aquí tendríamos un ejemplo de una etiqueta en HTML, la etiqueta p y tiene contenido hola, y le puedes cambiar sus estilos con CSS. Otra forma de seleccionar un elemento es a través de clases. Las clases se representan a través de un punto y le puedes colocar cualquier nombre. Estos son nombres predeterminados del lenguaje, pero aquí para crear una clase puedes utilizar cualquier nombre. Y agregará ese estilo a todos los que tengan la misma clase. Y así reutilizarías estilos. Por ejemplo, si creas una clase llamada elemento azul y le agregas la propiedad background color blue, a todos los elementos que le agregues la clase elemento azul adquirirán estos estilos. Para agregar una clase en HTML, colocas el nombre de la etiqueta y el atributo class es igual al nombre de la clase. Por ejemplo, div class elemento azul. Y luego en el CSS le agregamos estilos. También podemos crear otra clase, por ejemplo, llamada elemento-verde. Y le damos un background color green. Y si queremos que una letra tenga un tamaño menor, podríamos, por ejemplo, crear una clase llamada texto pequeño. Y le damos un font size de 10 píxeles. Hemos creado 3 clases personalizadas y a todas las que se lo agreguemos adquirirán esos 3 estilos. Por último, tenemos los IDs, los identificadores. Para crear un ID utilizaríamos el hashtag, el numeral, y colocaríamos el nombre del identificador, por ejemplo, hashtag botón, o numeral logo, o numeral contenedor. He creado 3 identificadores. Es importante resaltar que los IDs tienen el mayor grado de especificidad. Si tú creas una regla en CSS con un ID, con el numeral, este estilo se sobreescribirá sobre encima de los otros. Por ejemplo, si tú creas un body que tiene la clase elemento azul y que a su vez es un botón, los estilos que predominarían sería este y se ignorarían estos dos. Por eso es importante trabajar con IDs solamente cuando queramos algo específico. Por ejemplo, si queremos que el único elemento que tenga el identificador botón va a tener el color de fondo background color blue. Si queremos que nuestro logo específicamente tenga un ancho y alto de 400 píxeles, se aplicarán únicamente al que tenga este ID. ¿Cómo utilizamos los IDs dentro del HTML? Colocamos el atributo ID es igual al nombre del identificador. Por ejemplo, ID es igual a botón. Y luego con CSS le damos estilos. Aquí tenemos un último ejemplo, el hashtag contenedor. Todos los elementos, que en este caso debe ser uno solo, ya que los identificadores son únicos, el que tenga este ID obtendrá un color de fondo azul claro y un color de letra blanco. Estos son 3 selectores básicos en CSS, pero encontramos muchos más. Tenemos para seleccionar el primer hijo de una caja, el último hijo, los elementos impares, los elementos pares, el primerito que te encuentres, todos los hijos y así muchos selectores que veremos más adelante. Otra propiedad en CSS son los márgenes, que se refiere al espacio alrededor de los elementos, es decir, el espaciado externo, cómo se separa un elemento de otros. Utilizaría la propiedad margin, y que se divide en 4 tipos: margin-top, margin right, margin bottom y margin left, para establecer el margen superior, el margen derecho, el margen inferior y el margen izquierdo. Son 4 propiedades para crear márgenes.
y pueden tomar nuevamente un valor automático, un valor heredado de su caja padre, un valor absoluto en píxeles, en centímetros o relativos en porcentaje. Por ejemplo, si tenemos una caja azul y una caja azul oscuro, queremos darle un margen a esta caja naranja, un div, y que tiene la clase orange. Podemos crear varios estilos. Por ejemplo, margin top 0. Por esta razón está pegado a la otra caja. Margin left y margin right de 32 píxeles. Por eso está separada con este margen aquí de 32 de la caja de color blanco. Y si queremos un mayor espaciado con el margen inferior, escribiríamos margin bottom y le colocamos el valor que deseemos. Por ejemplo, 100 píxeles. Es mucho mayor que los otros dos. Así que especificamos 4 márgenes para nuestro elemento: superior, derecho, inferior e izquierdo. Y un color de fondo naranja. Aquí tenemos otro ejemplo de márgenes. Aquí tenemos una caja de color naranja y que tiene el siguiente margen. Hemos visto que podemos utilizar margin top, left, bottom y right. Si quieres resumir toda esa regla en una sola línea, puedes utilizar la forma abreviada. Escribirías únicamente margin y los valores los asignarías siguiendo las agujas del reloj. Primero superior, luego derecho, luego inferior, luego izquierdo. Top, right, bottom, left, separados por un solo espacio. Así crearía los márgenes en una sola línea. Por ejemplo, si queremos que nuestro div, que tenga la clase orange, tenga los siguientes márgenes: 48 píxeles superior, 64 píxeles a la derecha, 96 píxeles inferior y 100 píxeles a la izquierda. También le podemos dar un ancho automático y que obtendríamos lo siguiente. También podemos darle estilos a los otros divs. Por ejemplo, si queremos un ancho de 300 píxeles, obtendríamos lo siguiente. Y si queremos que esté pegado justamente al borde, agregaríamos un margin 0, como pueden ver aquí. Y si colocamos el margen en automático, generalmente te podría centrar el elemento, dependiendo de las características de la caja padre. Por ejemplo, si colocas 0 auto, estaría justamente pegado en superior e inferior y tendría un margen automático de izquierda a derecha. Así que si tú escribes margin 2.0 auto, se centrará el elemento, como este div número 3. Otra propiedad que tenemos en CSS es el padding, y se refiere al espaciado dentro de los elementos, entre el contenido y su borde. Por ejemplo, si tenemos una caja padre de color azul y una caja hija de color naranja, aquí tenemos expresada con padding 0 y como pueden ver está totalmente pegada a la línea que hemos punteado de color negro. Por otra parte, si agregamos un padding de 16 píxeles, el elemento o la caja naranja se separaría de sus bordes con una medida de 16 píxeles a todos sus lados. Aquí tenemos que nuestra caja de color naranja tenga un padding de 32 y por eso está separada 32 píxeles del borde del contorno de color azul. Por lo tanto, margin espaciado externo, padding espaciado interno, que se utiliza para que no quede muy pegado de los bordes, y el margen para separar un elemento de otro. Nuevamente, puede escribir valores automáticos heredados en píxeles, centímetros y porcentajes. Y tenemos la propiedad padding top, relleno superior, padding right, relleno derecho, padding bottom, relleno inferior y padding left, relleno izquierdo. Y también lo podemos especificar en una sola línea con la propiedad padding y 4 valores. También pueden ser 2 valores o un solo valor. Si colocas un solo valor como estos 3 ejemplos, se aplicaría en todos los bordes. Si aplicas dos valores, por ejemplo 32 y 16, se alternaría entre uno y otro, uno sí y uno no. 32, 16, 32, 16.
Eso es si colocas dos valores de padding. Y también los puedes colocar los cuatro valores que es top, right, bottom y left. Luego tenemos los colores. Habíamos dicho que podríamos utilizar los colores utilizando su nombre en inglés. Por ejemplo, red, white, blue, black, yellow, entre otros. Y lo podemos asignar a las propiedades background color para el color de fondo, color para el color de la letra o simplemente background y tendría el mismo efecto. Otra forma de representar los colores es utilizando el formato RGB, rojo, verde y azul. Utilizamos una función en CSS llamada RGB, abrimos paréntesis y especificamos de tres valores: el valor de rojo, el valor de verde y el valor de azul, que tiene un rango entre 0 y 255, donde el 0 es el color negro, el mínimo o sin saturación, y el 255 es el color blanco, el valor más claro o el más saturado. Y si combinas los tres valores, obtendrías un color personalizado. Por ejemplo, si creamos una clase llamada elemento rojo y le agregamos el siguiente background color, RGB 255,0,0, como el 255 está en el rojo, este sería un elemento totalmente rojo. Si lo colocamos en el centro, tendríamos un elemento totalmente verde. Y si lo colocamos en la tercera posición, obtendríamos un elemento de color azul. Estos son los tres colores básicos RGB totalmente saturados. Y por último tenemos el formato hexadecimal, que utiliza valores en 16 posiciones. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y de aquí en adelante utiliza las letras A, B, C, D, E y F, donde 0 es el mínimo valor, el color negro, y la F es el color blanco, el más saturado, o con la mayor iluminación. Y se utiliza tres pares de letras o signos. Por ejemplo, si tú colocas FF, estás especificando que tenga el rojo al máximo. Si colocas 00 en el segundo, obtendrías nada de verde, 0 en verde. Y si colocas, por ejemplo, AA en el azul, obtendrías gran parte de azul. Por lo tanto, si combinas el rojo y el azul, obtendrías un color morado con esta combinación en hexadecimal. Recuerden, dos valores color rojo, dos valores el color azul y dos valores el color verde y dos valores el color azul. Aquí representaríamos un elemento de color rojo FF0000. Así representaríamos un color verde 00FF00 y así representaríamos un elemento azul 0000FF. Si tú combinas los diferentes valores, obtendrás colores personalizados. Por ejemplo, si utilizas 22222 6 veces, obtendrías un color cercano al negro pero más grisáceo. Si utilizas 777, obtendrías un gris. Si colocas un EEE 6E, obtendrías un gris clarito cercano al blanco. Si combinas, y aquí es donde puedes combinar los colores. Por ejemplo, si colocas FF y FF, como estás combinando el rojo y el verde en los computadores, obtendrías el color amarillo. Si combinas el primero y el último, que es el rojo y el azul, obtendrías el color magenta. Y si combinas el verde y el azul, obtendrías el color cian, que es como un azul, claro. Igualmente con los RGB, si tú varías los valores entre 0 y 255, obtendrías colores personalizados. Por lo tanto, si quieres conocer más cómo funcionan los colores, puedes buscar en Google Color Picker y obtendrás un selector de colores interactivo en todos los formatos, RGB, hexadecimal y HSL, que es brillo, saturación y contraste. Conociendo lo que hemos visto hasta ahora, podemos juntar los diferentes elementos. Por ejemplo, si queremos crear una tarjeta como la que ven en pantalla, puedes hacer lo siguiente. En primer lugar tenemos el HTML,
Creas un archivo .html y escribes tus etiquetas, las que has aprendido. Crearemos un div, un divisor, llamado card. Clase es igual a card. Este es un atributo y este es el valor. Dentro de esta clase padre, vamos a colocar diferentes etiquetas hijo. En primer lugar, agregaremos un título de segundo tamaño, H2. No será tan grande como el H1. Y como contenido le colocamos encabezado. Luego creamos otro título o un subtítulo con H5, un título de menor tamaño. Y colocamos su contenido, por ejemplo, una fecha. También podríamos crear otro div y le podemos dar una clase, por ejemplo, imagen falsa, fake image. Y todos los estilos que apliquemos se ejecutarán cuando tengan esta clase. Y por último agregamos un párrafo que es una pequeña descripción de nuestro artículo. Una vez que tienes la estructura, pasas al CSS. Creas un archivo que termine en .css y escribe las propiedades que has aprendido. Por ejemplo, si quieres que tu carta o tu tarjeta, mejor dicho, tenga un fondo blanco, le colocas un background color white. Si quieres que tenga un espaciado interno de 20 píxeles, colocas un padding de 20 píxeles. Y si quieres que entre la tarjeta y lo que está arriba hay un margen, puedes colocar un margin top de 20 píxeles. Por otra parte, si quieres que esta imagen falsa se extienda durante todo el ancho de la caja padre, puedes colocarle un width relativo del 100%. Aquí estamos utilizando una versión resumida del hexadecimal. Recordemos que el hexadecimal eran 6 dígitos, 6 valores. También lo puedes representar con únicamente 3. El primero es el rojo, el segundo es el verde y el tercero es el azul. Si colocamos AAA, crearíamos un color gris. Es el equivalente a escribir A 6 veces. Y también le podemos dar un padding a esa imagen falsa y obtendríamos como resultado lo siguiente, que tiene un aspecto muy similar a los artículos que encontramos en los blogs. Así que únicamente le tendremos que dar más estilos si quieren obtener un resultado mejor. Y así es como funciona el desarrollo de páginas web. Creas primero tu HTML y luego le das estilos con CSS. También puedes dar estilos dentro del HTML utilizando el atributo style. Va a ser igual a, puedes escribir todas las propiedades CSS que quieras, siempre que estén dentro de la comilla y separadas por punto y coma. Propiedad, valor. Aquí le estamos especificando una altura de 200 píxeles y por eso no la mostramos aquí, pero sí se cumple. Ahora que sabemos sobre HTML y CSS, vamos a hablar sobre qué es JavaScript. JavaScript es lo que nos permite dar funcionalidad a las páginas web que estamos creando. Por lo tanto, es un lenguaje de programación, ya que tenemos variables, tipos de datos, manipulamos información, guardamos, modificamos y operamos con datos. Tenemos operadores de suma, resta, multiplicación y división, entre otras características. Y dentro de los lenguajes de programación es un lenguaje de programación interpretado. ¿Por dónde es interpretado? Por los navegadores. Por ejemplo, Chrome, Firefox, Edge, entre otros. Todo el código que escriba es interpretado por el navegador y luego lo ves en pantalla. Los resultados. Permite agregar funcionalidad a los elementos que integran la página web. Por ejemplo, cada vez que das clic a un botón o que mueves tu mouse o cuando presionas una tecla. Un aspecto importante de resaltar es que JavaScript no es lo mismo que Java, aunque comiencen por el mismo nombre, no tienen relación. Java es un lenguaje de programación que fue creado originalmente para el desarrollo de aplicaciones de escritorio, sin internet, mientras que JavaScript es un lenguaje utilizado como tecnología web para crear páginas web. Así que sus funcionalidades son distintas, aunque en la actualidad ambos lenguajes han expandido sus fronteras. Tienen una sintaxis, semántica y propósitos distintos.
No es lo mismo crear una función en JavaScript que como lo harías en Java. En JavaScript utiliza la palabra reservada function. Y para insertar JavaScript en HTML utiliza la etiqueta script. Esta etiqueta script generalmente se coloca dentro del body. Por ejemplo, antes de cerrar el body. JavaScript nos permite crear páginas web interactivas, hacer funcionar botones, crear animaciones, detectar los diferentes eventos. Por ejemplo, dar clic, cambiar un input de texto, cambiar de pestaña, entre otros. Y luego operar o hacer algo cuando se capte ese evento. También podemos utilizar JavaScript para enviar información al servidor. Por ejemplo, rellenas un formulario y lo envías. Para validar datos, para limpiarlo antes de enviarlo a una base de datos y mucho más. Todo eso se puede hacer con JavaScript. Y se han creado diferentes tecnologías para facilitar el desarrollo de código. Cuando trabajas con JavaScript es importante conocer los diferentes aspectos básicos. En primer lugar, las variables. Las variables nos permiten almacenar información. Para crear variables en JavaScript utilizas la palabra reservada var y luego le colocas el nombre de la variable, que puede ser cualquiera, siempre que no comience en un número o en un signo especial. Y va a ser igual a algo. Le puedes dar un valor. Si no le agregas un valor, tendrá por defecto la palabra reservada undefined, indefinido. Y si una variable es undefined y luego quieres acceder a ella, probablemente obtengas un error. Aquí tenemos una variable y tiene un valor en texto. Los textos se escriben dentro de comillas. Siempre se escriben dentro de comillas o si no, provocarás un error. Además de variables en texto, puedes obtener variables numéricas. Simplemente escribirías el número. Este es un número entero, pero también puedes obtener números decimales, que en las computadoras se les llaman números de coma flotante o floats. Además de la variable con la palabra var, podemos encontrar las variables de bloque, utilizando la palabra let. Es muy similar a la anterior, pero solamente existe dentro del bloque de código donde fue creado. Por ejemplo, si lo creas dentro de una función, solo existirá dentro de esa función. Si lo usas afuera, provocarás un error. Y se utiliza para limitar el alcance de tu variable. Por último tenemos las constantes, utilizando la palabra reservada const, que se utiliza para crear elementos que probablemente no cambien con el tiempo. Por ejemplo, el número pi es una constante y la hemos guardado en esta variable. Generalmente las constantes se suelen señalar con mayúscula, pero depende de las normas que utilicen en la empresa o personalmente. Por lo tanto, puedes crear variables de bloque y constantes, y las tres almacenan un valor que puede ser en texto, numéricos o objetos. Otro de los tipos de datos que encontramos en JavaScript son las listas, que es una colección de variables u objetos. Las listas también se le conocen como arrays o matrices. Una lista está formada por varios elementos y se encierran dentro de corchetes. Y como es una lista de elementos, puedes acceder a su contenido a través de lo que se le conoce como índice. El índice es un valor entero que te permite seleccionar cada valor dentro de la lista. Si quieres representar el primer elemento, escribirías lista corchetes 0. ¿Y qué te devolvería el primer elemento? Rojo. Si lo quieres ver en pantalla, utilizas la función llamada console.log. Log es una función dentro del objeto console que te imprime en pantalla lo que tú escribas dentro de los paréntesis. Lista 0 es el primer elemento, lista 2 sería el color amarillo. ¿Por qué ocurre esto? Ya que los elementos de la lista están enumerados desde el 0. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Si quieres acceder al último elemento, puedes escribir lista 5. Otra forma de acceder a los elementos es utilizando índices negativos. Sería de atrás hacia adelante.
Si colocas lista -1, obtendrías el último. Lista -2, obtendrías el azul. Y así sucesivamente. Para mostrar un mensaje en consola utilizas la función console.log. Para mostrar un mensaje emergente que aparece por encima de tu navegador, utiliza la función alert y adentro de los paréntesis escribe tu mensaje. Esos alert son muy similares, por ejemplo, cuando te quieres cerrar pestañas múltiples. Te abre una ventana y te dice, ¿quieres cerrar estas pestañas? Por ejemplo, eso es un alert. Y también puedes pedir una entrada de texto emergente utilizando la función prompt. Si tú colocas prompt y le colocas un mensaje para que el usuario entienda qué quieres que escriba, se abrirá una ventana también emergente, pero en la cual podrás escribir texto. Y si lo guardas en una variable, variable es igual a prompt, todo lo que escribes aquí se guardaría en tu variable. Luego tenemos las funciones en JavaScript. Una función es un bloque de código que se puede ejecutar múltiples veces. La idea es que cuando tú desarrolles código, lo puedas reutilizar en cualquier momento y así agilizas el tiempo. Por ello existen las funciones. Para crear una función utilizas la palabra reservada function. Le colocas un nombre, que puede ser cualquiera, y como pueden ver se subraya en color amarillo. Luego abres paréntesis y cierras. Y aquí colocarías los parámetros o los argumentos de la función, que son diferentes valores que utilizarás o las variables que tienes que recibir para poder llamar a la función. Por ejemplo, aquí creamos la función saludar. Cuando creas una función tienes que abrir llaves y luego cerrarla. Tienes que ir en pares. Si no colocas la apertura y de cierre, provocarías un error. Y vamos a hacer lo siguiente. Utilizaríamos una estructura condicional, lo que se conoce como if-else. Hacer una acción y si no se cumple la condición, se ejecuta otra. Por ejemplo, if, que significa si. Si la variable nombre no es igual a null es nulo, vacío, no tiene ningún valor. Si no lo dejaste vacío, te va a decir hola más el nombre que hayas escrito en un alert. De lo contrario, ocurriría lo siguiente. Te mostraré una alerta que dice no rellenaste uno de los campos. Para escribir un condicional if-else, también tienes que utilizar llave de apertura y llave de cierre. Aquí me faltó la llave de cierre. Luego el else, que es ¿qué pasaría si no ocurre esta condición? Lo que se traduciría como o si no, haz esto. Así es como declaras una función. Function, el nombre de la función y el contenido que quieras que se repita múltiples veces. Y para invocarla, colocas el nombre de la función, paréntesis y el parámetro que recibe. Pueden ser paréntesis vacíos o, en este caso, un nombre. Lo bueno de la función es que la puedes llamar múltiples veces. Puedes escribir saludar Emily y te escribiría hola Emily porque se cumple esta condición. Puedes escribir hola Luis, hola Miguel, hola Pedro y solamente con esta línea de código, ya que esto ya lo creaste anteriormente. Luego tenemos los objetos en JavaScript. Un objeto es una entidad que posee características, atributos y un comportamiento, métodos, propiedades y métodos. Para crear un objeto en JavaScript, utilizas las llaves. Nuevamente es una variable más. Por ejemplo, var usuario es igual a abres llaves, cierras llave. Aquí crearías un objeto. Y luego especificarías diferentes atributos o características para tu objeto. Nombre, valor. Por ejemplo, nombre Luis, apellido Rivas. Los diferentes elementos o características del objeto se separan por medio de comas. Por ejemplo, edad 20. Esto es una variable numérica que se guarda dentro de la característica o el atributo edad. Y también podemos colocar objetos dentro de otros objetos. Recordemos que var usuario es un objeto y aquí he colocado una propiedad llamada gustos, y abro otras llaves
Quiere decir que estos gustos también es un objeto. Los objetos también tienen propiedades que se pueden obtener dependiendo de su posición. Si tú escribes usuario.gustos.deportes, te imprimiría el valor, que sería básquetbol. Si tú escribes usuario.nombre, obtendrías Luis. Si tú escribes usuario.edad, obtendrías 20. Y así es como podrías leer atributos. Por ejemplo, usuario, corchetes. Recordemos que usuario.nombre nos devolvió a Luis. Si escribimos usuario, corchetes y la clave, el nombre de la variable o de la propiedad, en este caso se llama nombre. Si tú escribes usuario, corchetes, nombre, te devolvería también el valor, que es Luis. Puedes utilizar la notación punto o notación con corchetes, donde estas son las claves y este es el valor. Y para modificar atributos, utilizaría la siguiente línea de código. El nombre de tu objeto, corchetes, dentro de los corchetes, ¿qué clave quieres cambiar? Por ejemplo, quiero cambiar el nombre. Y luego le escribirías igual al nuevo valor. El nuevo valor sería Mario. Como es un texto, va dentro de comillas. Ya se borraría este nombre Luis y ahora el nombre pasaría a ser Mario, actualizando este objeto. Es importante recordar que en JavaScript todo es un objeto. Por lo tanto, cuando creamos elementos en HTML, puedes acceder a través de JavaScript a ellos y se guardaría en un objeto llamado HTML element. Tú puedes acceder a los elementos del documento HTML con la siguiente línea de código. Lo puedes acceder a través del ID. Recordemos que si tú agregabas un ID a la etiqueta HTML, el atributo, lo identificas y le puedes dar estilos. Pero también puedes acceder a ellos a través de JavaScript con la función document.getElementById. Entre paréntesis debes colocar el nombre de la etiqueta, el nombre del ID que has creado. Por ejemplo, si tú creas un elemento que tenga el ID botón, se guardará justamente en la variable llamada botón. Por otra parte, recordemos que las clases se pueden agregar a diferentes elementos. Los IDs a uno solo, las clases a varios. Así que si tú quieres acceder a un conjunto de elementos según su clase, utilizar la función document.getElementsByClassName. Escribirías el nombre de la clase que has creado y te devolvería una lista, un arreglo, un array de varios elementos. Y se guardarían en la variable boxes. Por último, puedes acceder a elementos dependiendo del nombre de la etiqueta, con la función getElementsByTagName. Y escribirías el nombre de la etiqueta. Por ejemplo, P, H1, Body, entre otros. Accederías al elemento según la etiqueta y se guardaría en la variable párrafos, que puede ser cualquier nombre. Por lo tanto, una página web está compuesta por diferentes elementos que representan una etiqueta agregada. Podemos acceder a ello a partir de su ID, de su clase o el nombre de la etiqueta. Y una vez que accedamos a ello y los guardemos aquí, en una variable, podemos acceder a sus propiedades y sus métodos o su comportamiento. Todos los elementos se guardan dentro de un objeto llamado HTML-element, que posee atributos y métodos. Para agregar código JavaScript a una página, utiliza la etiqueta script, como en este ejemplo. Y tiene el atributo CRC, que significa source, fuente. El source tienes que colocar el nombre del archivo, por ejemplo, script.js. Para ello tienes que crear un archivo aparte y ponerle el nombre y terminarlo con .js para crear un archivo de JavaScript. Y así, dentro de tu carpeta tendrías un documento HTML, un documento JavaScript y un documento CSS. Veamos un ejemplo sencillo. Hemos creado una etiqueta H1 llamada título. Tiene un ID llamado título y tiene el contenido Hola Mundo por defecto. Hemos creado un botón con la etiqueta button y le hemos agregado el ID botón. Y dentro del botón dice haz clic aquí. Luego hemos creado una etiqueta script que dirige al nombre del archivo llamado script.js.
Si tú creas un archivo aparte en .js en JavaScript, puedes escribir lo siguiente. Las líneas de color verde se le llaman comentarios y son ignoradas por el intérprete del navegador. Así puedes explicar tu código. Puedes utilizar / para un comentario de una sola línea o / asterisco 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 otra vez / para comentarios multilíneas. Por ejemplo, tenemos un botón con el ID botón. Si tú quieres acceder a ello a través de JavaScript, utilizas document.getElementById, como se llama el ID botón, y se guardaría dentro de esta variable. Si queremos acceder a este h1 para cambiar su contenido, escribiríamos document.getElementById título. ¿Por qué? Porque el ID se llama título. Ahora el título y el botón se guardarían en dos variables de JavaScript. Luego tenemos lo que se conocen como eventos. Por ejemplo, vamos a capturar el evento de dar clic en el botón. Accedemos a la variable miBotón y luego escribimos .addEventListener. AddEventListener, que se utiliza para señalar un evento. ¿Cuál es el evento? Clic. Y lo escribes dentro de comillas. Cuando detectas un evento, tienes que ejecutar una función. ¿Qué quieres hacer cuando le des clic? Ejecutar la función llamada saludar. Para escribir saludar aquí, tienes que crear la función saludar afuera. Function saludar. Y ahora vamos a acceder a una propiedad del elemento encabezado, que es nuestro h1. Vamos a cambiar su contenido. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a hacer que cuando demos clic y se ejecute la función saludar, el texto interno, el inner text, va a ser igual a hola, estoy usando JavaScript. Así que cada vez que tú le des clic al botón, el texto va a cambiar de hola mundo por defecto a hola, estoy usando JavaScript. Y así es como accederías a elementos, capturarías eventos y ejecutarías funciones, mezclando HTML con JavaScript. Todos los elementos se comportan como un objeto de JavaScript y puedes acceder a diferentes propiedades como inner HTML. Puedes crear diferentes etiquetas dentro de una etiqueta padre. Puedes cambiar, por ejemplo, el valor del atributo source, CRC, de una imagen y le puedes dar un nuevo valor. Por ejemplo, cambiar una imagen a otra. Y para acceder a todos los estilos de CSS, utilizas el atributo style. Por ejemplo, document.getElementById caja. Accedemos al elemento caja. Ahora accedemos a la propiedad llamada style y dentro de los style colocamos la propiedad CSS llamada font size. Como estamos en JavaScript, todo lo que tú escribas debe ser sin espacios. Así que escribes cuando tienes una palabra y otra, se coloca una mayúscula intermedia, que es una sintaxis conocida como camel case. Font en minúscula, la S en mayúscula, font size, y le damos un nuevo valor, 32 píxeles. También podemos acceder a su color de fuente con style.color o su color de fondo con .backgroundColor. Así modificaríamos estilos de CSS a través de JavaScript. Y si queremos crear elementos, utilizamos la función document.createElement, donde escribirías el nombre de la etiqueta. Por ejemplo, crear un h1, crear un p, y se guardaría dentro de la variable elemento. Y luego, para mostrar en la pantalla, a ese elemento, que es el contenedor, vas a utilizar la función appendChild y colocas el hijo, que es el elemento que acabas de crear. Así es como puedes utilizar JavaScript. Muchas gracias. Espero que te haya gustado la clase de hoy, en donde has aprendido sobre HTML, CSS y JavaScript. Ahora nos veremos en la parte práctica. Muchas gracias.